Bueno, chavales, pues no estamos en la Sumeriana, pero casi. Plan de ruta de fichajes del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues después del fiasco, fracaso ridículo ante el Manchester City y agradeciendo los servicios prestados de estos pedazos de cracks, toca poner perspectiva hacia el futuro, porque sí, el Real Madrid es así, tiene que pensar siempre en mejorar, y si no lo hace, pues se queda estancado. Antes de ello, os dejo con el patrocinador del canal. Chavales, aquí tenéis las camisetas de Fútbol Lufo, que es el patrocinador de Madridismo al Día. Camisetas que están guapísimas, ya habéis visto el unboxing que hicimos. Bueno, aquí la tenéis, la que será réplica de la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Además, de ser una web con muchísimas reseñas súper positivas, pues apoyáis al canal porque podéis obtener mediante el código MAZ un 8% de descuento en cada compra que hagáis de la camiseta que veáis en catálogo que se puede comprar. Y ya os digo que son súper suaves, están muy bien hechas, la verdad. Están súper guapas y yo os recomiendo, garantizado, Madridismo al Día os garantiza que estas camisetas de Fútbol Lufo, patrocinador de Madridismo al Día, están guapísimas, os van a encantar. Así que nada, chavales, si quieres las mejores camisetas baratas de fútbol, píllatelas y cómpratelas en Fútbol Lufo. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos al lío, porque ya evidentemente los medios de comunicación van marcando un poquito la línea de movimientos que puede realizar el Real Madrid en materia de incorporaciones, fichajes, que lógicamente tiene que hacer. De hecho, nosotros ya hemos hablado en varias ocasiones, antes del ridículo ante el City y la caída en semis, pues hemos hablado de que obviamente este equipo necesita 5 o 6 movimientos entre importantes de rol que sujeten y mejoren una buena plantilla, con calidad, obviamente, nivel Real Madrid, pero con varias negligencias y varios socavones que hay que tapar como sea. Entonces nada, en esa línea pues nos hemos encontrado básicamente con los compañeros de relevo que hablan del plan del Madrid continúa. Bien, nos hablan así Jonás Pérez, en este caso el periodista de relevo, nos habla por una parte de fichaje cerrado de Fran García, que tenía que haber llegado en invierno, pero por este buenismo que tiene Florentino Pérez y el Real Madrid, pues no vino en invierno, cuando Mendy ni está ni se le esperaba. Luego se habla de la posible llegada de Bellingham y Ibrahim, que para mí deberían ser 2 llegadas capitales para mejorar el equipo, más teniendo en cuenta en el caso de Asensio, que no sabemos qué va a pasar, y en el caso de Hazard, que ni aporta ni va a aportar. Creo que un jugador entre líneas que ha hecho una buena temporada en el Milan este año, como Brahim, creo que entre líneas nos viene bien su capacidad de generar juego entre líneas, y en el caso de Bellingham no hace falta, porque no hace falta que os diga que es uno de los mejores proyectos mundiales a nivel de centrocampistas. Renovaciones en el aire, y poniendo en foto a Kroos y Modric. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente, si viene Jude Bellingham, para mí esto es un mensaje de que o Modric o Kroos no van a continuar porque pierden, en este caso, no todos los centrocampistas caben. Tendríamos incluso superpoblación de centrocampistas, es decir, por mucho que nos hayan querido vender lo de Modric y Kroos seguro, yo siempre he sido de la línea, por opinión, no por información, que no tengo ni idea, pero por opinión, que los dos no me entran. Si Jude Bellingham viene al Real Madrid, Modric y Kroos no caben, porque encima tienes a Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga. O sea, no te caben absolutamente todos en la plantilla, no te cabe. Y tú vas a estar con 5 o 6 centrocampistas. A todo esto, tampoco sabes qué va a pasar con Ceballos, que está pendiente de renovar, y que no sabes si va a continuar o no. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si viene Bellingham o Modric o Kroos no continúan. Y si yo tengo que apostar, diría que Kroos, siendo un poco más joven, y creo que habiendo terminado un poquito mejor la temporada, me da a mí el punto de que Kroos va a continuar y que Modric no va a seguir en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, más por una decisión propia de Modric que otra cosa, ¿eh? Porque yo creo que Modric es de esos jugadores que si no se ve bien, a lo mejor toman otra decisión y se van a otro tipo de fútbol. Siendo un jugador excelso, buenísimo, leyenda, y que yo voy a amar toda mi puñetera vida, porque yo a Modric lo adoro y lo adoraré. Bien, por otra parte, lo de Ancelotti reforzado, bueno, yo esto la verdad no lo entiendo, pero es verdad que a Florentino la figura de Ancelotti le parece muy cómoda, un entrenador con experiencia que adopta y acepta todo lo que hace el club, es un tío que asume y digiere, es un tío querido en el vestuario, querido por las vacas sagradas y por los jóvenes, es un tío que no molesta, que ayuda y que es conocedor del fútbol y que tiene, pues, por no decir otra cosa, el culillo pelado, que eso, desde luego, Ancelotti experiencia tiene. ¿Es el mejor entrenador del mundo? Pues para mí no lo es, tácticamente. Y siempre lo he dicho, incluso cuando ganó lo que ganó el año pasado con los milagros de por medio. No me parece el mejor entrenador del Real Madrid. Yo considero ni que por él ganamos la Champions del año pasado, ni por este año la hemos perdido. Es decir, o no la hemos ganado, para los tiquismiquis.
siendo un magnífico gestor y siendo un tipo que entiende el panorama futbolístico muy bien, que lleva muy bien los medios, que habla muy bien dentro de las ruedas de prensa y siendo un tipo listo, honesto con los jugadores, pues hay cosas que maneja muy bien. Pero creo que si quieres dar un input, un impulso, necesitas un entrenador joven que conozca la casa y que genere otro tipo de acciones y reacciones dentro del vestuario y del nuevo Real Madrid para la próxima temporada. Pero si es Ancelotti, desde aquí yo lo apoyaré porque le tengo mucho cariño, aprecio y aunque futbolísticamente me parece que tiene errores, es un tipo lento en la lectura de los partidos, pues tiene el currículum que tiene y ahí nadie puede entrar. Y si tiene ese currículum, algo bueno este tío tiene que tener. Así que, siendo nuestro técnico, desde aquí lo apoyaremos aunque no nos parezca el mejor entrenador para el Real Madrid. Y por otra parte, pues nada, esa es un poco la ruta que nos quieren descubrir esta gente de relevo y que me gustaría que tú dejes tu comentario al respecto. ¿Qué os parece todos estos nombres? Fran García, Brahim, Bellingham, continuidad Ancelotti, renovaciones Kroos, Modric. ¿Qué os parece todo esto? Porque claro, estas renovaciones, entre el tema salarial y el tema de roles dentro del vestuario y siendo leyenda del Real Madrid, ocupan un espacio a nivel titular del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa con Mendy, vamos a ver qué pasa con Ceballos, vamos a ver qué pasa con otros jugadores. O sea, sinceramente, la cosa está que arde. Asensio, en fin, hay mucho que resolver, mucho que trabajar y hay que hacerlo desde ya. Porque el Real Madrid, señoras y señores, vuelve. Y volverá el año que viene, seguro que sí. Fuerte, a tope y a dar todo, porque somos los más grandes. Venga, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.